Esta área se caracteriza principalmente por ser la más turística y aquí podrás abordar algunos de los botes para recorrer los ríos de la región. Valdivia, presentamos Punto de Encuentro, construyamos la casa común. A partir de ahora, la Fundación Foro de los Ríos invita a reflexionar en forma seria, libre y razonada sobre el texto propuesto para una nueva constitución de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Ya, estamos partiendo este primer capítulo de este programa que va a ir cada día martes a las 11 de la mañana y hasta las 11:30. Punto de encuentro, construyamos la casa común. Una iniciativa, como lo adelantaba ahí nuestro colega de Fundación Foro de los Ríos, va a estar compartiendo con Radio El Conquistador acá en el 957 de la FM. La panelista estable Marta Canto Castro, ella es presidenta de la Fundación Foro de los Ríos, así que le damos la bienvenida ahí también para que presente a su primera invitada de este primer programa. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días, muy contenta de estar acá en la Radio Conquistador, agradecida de ustedes y también como fundación muy consciente del desafío que tenemos para la región y para el país en un momento bastante coyuntural, donde estamos discutiendo efectivamente una buena y nueva constitución para nuestro país. Y antes de dar paso a la presentación de nuestra invitada, quería señalar a los auditores que nos están escuchando que nuestra fundación ha querido entregar este programa para toda la región de Los Ríos como una preocupación en el marco de nuestra gobernabilidad democrática, poniendo en valor los desafíos que nuestra región tiene como un aporte de encontrar ese punto de encuentro que hoy necesitamos los chilenos y chilenas. Y en ese sentido, este programa es un aporte privado de nuestros fundadores y de nuestro directorio para toda la región de Los Ríos. Dicho eso, paso a presentar a nuestra gran invitada, una amiga de nuestra casa, de nuestra fundación, como es la abogada Karin Moore-Jaque, abogada de la Universidad de Chile, investigadora de CLAPES-UC, con una vasta trayectoria profesional y académica en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile. Y la hemos invitado para que nos hable sobre el desafío constitucional para la región de Los Ríos y para el país. Bienvenida, Karin. Muchísimas gracias, Marta, por esta linda presentación, generosa presentación. Muchas gracias por estar hoy día, además en este importante programa en la Radio El Conquistador y con, por supuesto, la invitación de la Fundación Foro de los Ríos que tú presides. Bueno, nosotros hemos estado trabajando y observando la realidad de nuestro país y de la región, y hoy día tenemos un desafío constitucional que se nos acerca, y obviamente queríamos preguntarte a ti en este devenir que tenemos y que todos los días sale en los medios, tú como abogada, ¿cómo estás mirando este texto constitucional que todos los chilenos y chilenas vamos a ir a votar el próximo 4 de septiembre? La verdad, Marta, es que este ha sido un periodo intenso en la discusión pública sobre una constitución que ya está, ¿no es cierto?, en manos de la ciudadanía, un proyecto, una constitución que ya está en manos de la ciudadanía, y que es muy importante destacar y recalcar que si bien hubo tiempo suficiente para que la sociedad civil se fuera empapando, ¿no es cierto? Ya llevamos un año completo conversando sobre el trabajo de la Convención Constituyente. No podíamos tener una opinión fundada, sino hasta después del trabajo realizado por dos comisiones que son muy importantes. La Comisión de Armonización
y la Comisión de Normas Transitorias. Si bien la Comisión de Armonización no podía hacer cambios profundos y sustanciales en el texto que ya se había votado en el Pleno, sí era muy importante la visión con perspectiva, ¿no es cierto?, la visión integradora de las distintas comisiones, porque tal como la imagen de este proyecto de nueva Constitución que separa la bandera, ¿no es cierto?, también el trabajo se hizo de esa manera. Se hizo en comisiones apartadas que muchas veces no conversaban entre sí, y de eso da cuenta parte de lo que refleja el texto también. Y por supuesto que el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias es fundamental, porque claramente hay que transitar en cambios sustanciales, profundos, radicales en muchos casos, desde la normativa que estaba en la antigua Constitución o en la Constitución vigente, para ser más exacta, hacia este nuevo proyecto de norma constitucional que puede ser aprobado, ¿no es cierto?, por la ciudadanía o rechazado por la ciudadanía el próximo 4 de septiembre. Con perspectiva, y en esto creo que es muy valioso el ya haber leído la totalidad de las normas en la forma en que quedaron. Por eso que me refería al trabajo que se hizo en el último mes. Me parece que es un proyecto que, si bien tiene elementos positivos, ¿quién podría dudar, ¿no es cierto?, del valor que hay en el reconocimiento a los pueblos originarios, o el énfasis en la paridad de género, ¿no es cierto?, o en la protección del medio ambiente. Incluso podríamos reconocer también la fuerza en la expresión de los derechos sociales, ¿no es cierto?, en la manifestación de estos derechos sociales. De alguna manera recoge un sentir de la ciudadanía y eso hay que respetarlo. Sin embargo, también es claro que tiene falencias graves, tiene problemas serios, principalmente en lo que son los pilares sustantivos de cualquier constitución. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero fundamentalmente al sistema político, que hace más complejo aún de lo que ya veníamos viviendo hace por lo menos 10 años, la gobernabilidad en nuestro país. Acentúa esta fragmentación, ¿no es cierto?, que ha estado en el eje de los problemas para realmente llevar adelante una gobernabilidad como corresponde, y por supuesto que también exacerba el conflicto. Yo creo que probablemente ahí está uno de los elementos centrales que complican pensar que este proyecto de nueva Constitución es beneficioso para nuestro país. Además de eso, hay normas que por supuesto uno quisiera haber encontrado, elaboradas, trabajadas, mejor pensadas, como el sistema electoral, y el sistema electoral se omite, ¿no es cierto? Además establece una debilitación del sistema presidencial, o de la figura presidencial, ¿no es cierto?, a través de la concurrencia presidencial, que viene a reemplazar la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto, lo que debilita nuestra sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto?, que pone en riesgo todo lo que Chile ha construido en materia de gasto fiscal y solidez fiscal. Además de eso, por supuesto que tiene una organización territorial que también es complejísima, Marta. Yo creo que si hacemos la bajada ya pensando en lo que interesa a las personas de la región de los ríos, ¿no es cierto?, pensando puntualmente en lo que es la organización territorial del Estado. La Constitución, el proyecto de una Constitución contempla regiones autónomas, comunas autónomas, que tienen autonomía política, administrativa, financiera, que pueden crear empresas públicas, que pueden emitir y contratar deuda, que pueden cobrar tasas y contribuciones. Además de eso, ¿no es cierto?, se refiere a las autonomías territoriales indígenas este proyecto. Habla adicionalmente de territorios especiales y deja abierta la puerta a crear nuevos territorios especiales simplemente por ley. Y esto me parece no solo preocupante, sino que además asegura un importante desbarajuste en materia administrativa. Tú lo sabes muy bien por formación profesional, ¿no es cierto? Bueno, además de eso, ¿sí? No,
a propósito de lo que tú estás comentando, bueno, uno siempre al mirar este texto, ¿no es cierto? Uno dice, debiéramos apuntar a la gobernabilidad, a la estabilidad y obviamente también a la justicia social de Chile, ¿no? Que es parte de lo que también está con el pretexto que se va a presentar, y ahí apunto a lo que tú me estás señalando en materia de derechos sociales, ¿no? Porque uno de los trazados que se ha señalado es que por primera vez estamos pasando de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho. Entonces, sabemos que, tal como lo señaló, por ejemplo, el día domingo, el exministro Andrés Velasco, dijo, esta ha sido como una oportunidad desperdiciada, ¿ah? En el diario Mercurio. Entonces, mi pregunta apunta, en este estudio que ustedes han ido realizando, me imagino, tú como investigadora de CLAPES también, ¿cómo podrías interpretar esta materia también a las personas que nos están escuchando en materia de los derechos sociales o este enunciado de derechos sociales que se nos va a presentar al país este 4 de septiembre? La verdad, Marta, los derechos sociales es una aspiración legítima, ¿no es cierto? ¿Qué más quisiera uno que la Constitución, que recoge una cantidad de aspiraciones de la ciudadanía en términos que está reflejado ahí el derecho a la vivienda, a la educación, a un medio ambiente limpio, ¿no es cierto?, de contaminación, entre muchos otros, fuera inmediatamente realizable por el solo hecho de estar escritos en la Constitución? Sin embargo, desde ese punto de vista, hay que reconocer la dificultad implícita, ¿no es cierto?, que lleva aparejado el, por una parte, generar expectativas en la ciudadanía, de manera que el que la Constitución recoja estos derechos, 133 derechos, ¿no? Estamos dentro de las constituciones con mayor cantidad de derechos sociales que quedarían registrados, ¿no es cierto?, de aprobarse este proyecto de nueva Constitución. Generar esa expectativa en la ciudadanía también es una forma de defraudarla implícitamente. ¿Por qué digo esto? Porque por una parte, el reconocimiento expreso de que el solo hecho de que estén en la Constitución no genera su cumplimiento, también implica que tiene que haber un sistema político que permita que las políticas públicas que van a concretar esos derechos sociales, que deben concretar esos derechos sociales, sean muy difíciles de materializarse. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente el cómo se van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, la materialización de esos derechos sociales necesita una colaboración, un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para hacer la bajada respecto de esos derechos sociales. Y lo que es más importante aún, necesita que exista forma de financiar esos derechos sociales. Y este proyecto de nueva Constitución, al mismo tiempo y paradójicamente, ¿no es cierto?, que establece una batería de derechos sociales importantísima, destruye todas las fuentes de financiamiento de esos derechos sociales. Impacta, ¿no es cierto?, en la agricultura, impacta en la minería, impacta en lo que es más importante aún, el derecho de propiedad, que se debilita profundamente. Y todos sabemos, ¿no es cierto?, que está más que demostrado, no solo empíricamente, sino que a través de la academia, el poderoso efecto de un derecho de propiedad bien protegido, sustantivamente protegido, y que en la vida cotidiana se traduce en cosas tan prácticas como el impulso al emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué ánimo, qué intención puedo tener yo de generar un emprendimiento, por ejemplo, si sé que eventualmente por simple mayoría legislativa, o incluso más, por simple disposición administrativa, se me va a privar del esfuerzo de mi trabajo, ¿no es cierto?, y de mi voluntad de generar empresa, de generar trabajo, de generar recursos para mi propia vida? Entonces, hay ahí una debilidad importante de este proyecto de la Constitución, y lo que es más relevante aún, se genera una profunda incerteza jurídica respecto de lo que ya está operando.
para el emprendimiento en la agricultura. Dime, Marta. Sí, y en este sentido, porque mira, en los medios, obviamente, para los auditores que nos están escuchando, uno ve en los sectores políticos que nos hablan de aprobar para reformar, otros que es aprobar a seca, otros que es rechazar, otro es rechazar para reformar, etc. En ese contexto donde yo creo que la gente también tiene sus inquietudes y sus dudas legítimas, este texto presentado que vamos a ir a votar, ¿es posible hacer reformas si fuese aprobado? Cuando comenzamos conversando, Marta, te hablaba de la importancia de mirar este texto con perspectiva, con distancia, desde arriba. ¿Y por qué te decía eso? Justamente porque, en mi opinión personal, es posible aprobar y modificar cuando se trata de algunos elementos disonantes dentro de un conjunto. Sin embargo, en mi opinión, este texto está totalmente atravesado, completamente atravesado por convicciones que están totalmente en oposición, ¿no es cierto?, a las libertades personales, a generar cierta armonía, ¿no es cierto?, entre el legislativo y el ejecutivo, en reforzar, ¿no es cierto?, la solidez de nuestro sistema político, debilitan el poder judicial, ¿no es cierto?, que pasa a ser una prioridad de sistemas de justicia, genera una debilidad importante para el derecho de propiedad. Entonces, y esto, esta intención, por así decirlo, de finalmente conducir a un único proyecto vital, está en todo el texto constitucional. Por lo tanto, a mí me parece muy difícil, ¿no es cierto?, pasar de un texto constitucional que fortalece las libertades personales a la sociedad civil, la iniciativa privada, a un texto que de inicio a fin se traduce en un proyecto único. Y ese proyecto que propone como sociedad y por lo tanto que determina a cada uno de los ciudadanos, ¿no es cierto?, este proyecto de nueva constitución. Por eso a mí me parece que no es posible en la práctica el aprobar para reformar. Porque yo te preguntaba en razón, obviamente, de toda una discusión que hemos tenido actualmente con respecto al quórum, pero obviamente es un tema que es muy complejo de así por gran parte de la ciudadanía, ¿no? Muchas veces no se comprende mucho los 2/3, los 4/7, más un plebiscito de salida, tengo entendido para este caso en particular sería el aprobar para reformar, ¿no? El consentimiento también de los pueblos originarios en algunas materias. Y ahí también en razón del tiempo y dándole un contexto, un poquito lo que yo creo que a la región también le importa. Si tú nos puedes ilustrar lo que trae esto en materia de orden público y seguridad, ¿no? Porque obviamente la macrozona sur ha estado también intensamente afectada, con un estado de emergencia permanente. Entonces, obviamente, en este desafío constitucional para la región de Los Ríos y para el país, ¿cómo ves tú este estado regional, este punto en particular, para, obviamente, clarificar a todos los auditores que nos escuchan? Respecto de lo que es seguridad y orden público, la verdad es que el proyecto de nueva constitución establece normas bastante discutibles, cuestionables, y en mi opinión son un retroceso, ¿cierto? En primer lugar, si tomamos las policías, la verdad es que las instituciones policiales pasan a ser no militares. Eso puede tener distintas connotaciones, pero en la práctica altera lo que ha sido históricamente la construcción, al menos de Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, que funciona en base a jerarquías, que tiene una ley orgánica que los rige, que finalmente se traduce en una historia institucional que se vería alterada, y eso en sí mismo no es positivo en un proceso en que se necesita que estén trabajando
con foco en la disminución de la violencia y la delincuencia. Además, fíjate que en el texto se elimina la mención de que deben garantizar el orden público. El director general de Carabineros y el director de la PDI pueden ahora ser acusados constitucionalmente, y esto me parece que también de alguna manera politiza, ¿no es cierto?, el desempeño de sus funciones. Se crea, además, la compensación económica para imputados por cada día en prisión preventiva cuando no hay condena definitiva. Los que somos abogados sabemos la dificultad que hay detrás de esto, ¿no es cierto? ¿Cuántos casos efectivamente sí uno quisiera que fueran compensados económicamente, pero en cuántos otros casos, simplemente por la falta de medios probatorios, esto podría terminar traduciéndose en una injusticia tremenda? Hay delitos muy complejos, además, de probar y que finalmente se traducirían en una carga importante en términos de recursos para el Estado, por la indemnización, pero también por una forma de injusticia, ¿no es cierto?, respecto de las víctimas, que además quedan tremendamente desprotegidas frente a una constitución que dedica una enorme cantidad de normas justamente a la protección de los derechos de los procesados, ¿no es cierto?, de la gente que ha sido finalmente condenada a una pena aflictiva. Además de esto, desaparece, y creo que esto es muy importante destacarlo, el estado de excepción constitucional de emergencia, que permite que justamente el personal militar en situaciones de grave alteración del orden público, ¿no es cierto?, acuda a la ayuda de Carabineros y finalmente a la protección de las personas que necesitan restablecer el orden público. En una situación tan grave como la que vive la macrozona sur, ¿no es cierto?, la violencia permanente, el miedo que afecta a las personas, todos estos elementos que acabo de mencionar son una muy mala noticia. Y creo que en esto hay que ser muy justo, porque se ha hablado de que el estado de catástrofe, ¿no es cierto?, englobaría este estado de excepción constitucional que en este momento está vigente. Se habla de prolongarlo porque este mismo gobierno, que era contrario, ¿no es cierto?, a la aplicación, se ha dado cuenta de la necesidad imperiosa de mantenerlo. Y en este texto constitucional se saca este estado de emergencia y se deja supuestamente englobada esta facultad dentro del estado de catástrofe, cosa que hay que descartar por completo porque no es así legalmente. El estado de catástrofe no tiene foco, no procede en casos de alteración al orden público. Esto es una realidad legal, por lo tanto cualquier información al contrario es incorrecta. Claro, porque en este contexto uno podría decir entonces que hay un vacío en el texto que se nos está presentando respecto al tema del orden público y la seguridad. Por ahí va Soy un más, poco... soy más categórica que eso, Marta, que se omite explícitamente, no hay mención tampoco dentro de las facultades, incluso que se dejan dentro del estado de catástrofe, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen para casos de alteración del orden público. Y me parece que eso no solo mina las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones en esta materia, sino que produce un golpe fuertísimo a la ciudadanía que se encuentra en estado de protección. Recordemos lo que pasó en Chile el 18 de octubre. Se retardó profundamente la declaración del estado de sitio y las consecuencias fueron dramáticas. Bueno, hay que recordar que obviamente este proceso, a propósito de lo que tú mencionas, parte efectivamente por un acuerdo, ¿no es cierto?, el 15 de noviembre por la paz. Y creo que en ese sentido, y mirando esto, ya nos quedan pocos minutos, ¿cómo miras tú este desafío que tenemos para el país, obviamente? Y también, ¿cómo miras tú desde esa perspectiva el rol de la región? Nosotros, al menos desde nuestra fundación, estamos empeñados en buscar este punto de encuentro, como se llama nuestro programa, de acuerdos que permitan llegar a una buena constitución. Y acá está Ricardo, que nos podrá también señalar algunos puntos que son interesantes también
para la región en torno a una perspectiva mayor del desafío que tenemos a partir del 5 de septiembre. Claro. Sí. Oye, bueno, Marta, nos está pillando el tiempo. Igual tenemos hartos capítulos que nos quedan. Y bueno, yo aquí escuchando y viendo también, porque esto uno tiene que educarse, tiene que aprender y tiene que ir a votar informado. Eso es lo más importante que nosotros también hemos recalcado acá en Radio El Conquistador. Yo quiero agradecer esta entrevista, este primer programa con Karen Moore. Ella es abogada, es investigadora de CLAPES de la Universidad Católica y que nos haya acompañado y nos haya ilustrado un poco todo lo que se nos viene en este proceso. Marta, tú que eres panelista estable también ahí de Fundación Foro de los Ríos, y también agradecer a esta instancia para todos los auditores y auditoras del Conquistador acá en la región de los Ríos, para que generemos nosotros acuerdos necesarios para poder proyectarnos acá como región de los Ríos. Esa es la idea, y también como país. Así que agradecemos a Fundación Foro de los Ríos por este espacio, y claro, cada día martes a las 11 de la mañana vamos a ir un poco desarrollando estos procesos. Marta. Gracias, Ricardo. Y Karen, estamos en los minutos finales. ¿Cómo proyectas tú esto en breve? Marta, puntualmente en lo que se refiere a regionalización, que era un anhelo, ¿no es cierto?, que debía reflejar este proyecto, me parece que lo hace de la manera incorrecta, desuniendo a Chile, agregando la sostenibilidad fiscal y la libre competencia. Me parece que esto se puede hacer de mejor manera, logrando lo que finalmente se quiere, que es potenciar adecuadamente a las regiones. Muchas gracias por la invitación. Espero que este proceso continúe en unidad y desde la amistad cívica, que debe siempre primar por sobre cualquier otra consideración. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí. Y el punto de encuentro siempre nos une la diversidad, la unidad en la diversidad, y siempre recordar que los chilenos tenemos vocación de entendimiento para generar los acuerdos que nos permitan llegar a una buena nueva constitución. Ok, agradecemos entonces este primer capítulo de Punto de Encuentro. Construyamos la Casa Común, una iniciativa de Fundación Foro de los Ríos. Nuestra panelista estable, Marta Castro, presidente de la Fundación Foro de los Ríos, y la primera invitada, que fue Karen Moore, abogada e investigadora de CLAPES de la Universidad Católica. Nosotros hacemos la pausa y luego regresamos ya con más Mañana de Noticias. Porque necesitamos una nueva constitución que nos una y que permita generar los acuerdos necesarios que proyecten a la región de los ríos y a Chile al siglo XXI. Te invitamos a sintonizar nuevamente el próximo martes Punto de Encuentro, como siempre, aquí en El Conquistador Valdivia, una iniciativa de Fundación Foro de los Ríos, en donde encontrarás a las mascotas de la ciudad, el lobo marino. Además, este sitio es donde puedes disfrutar de la gastronomía valdiviana y